Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro. Gloria sea al Señor, amados hermanos, una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López. Contento del privilegio que Dios me concede de llegar una vez más con ustedes y también, ¿verdad?, de que tal vez hubiera muchos otros predicadores más grandes o más famosos que yo que pudieran estar predicando este mensaje, pero Dios me lo dio a mí para su pueblo. Amén. Mis hermanos, como siempre les pido, en el nombre de Cristo, si estos mensajes, estas predicaciones a través de ya más de un año son de bendiciones para ustedes, son de bendición para ustedes, por favor, denos un like con el dedito gordo hacia arriba, ahí en su canal de YouTube, en su computadora, en su teléfono celular, en fin, donde nos esté escuchando. Y por favor, suscríbase a este canal, al canal de YouTube de Ministerios Tierra Prometida. ¿Por qué le pido esto, mis hermanos? Porque de esa manera la bendita y santa palabra del Señor se seguirá extendiendo. Y usted mismo se convertirá en un predicador al transmitir estos mensajes para alguien más. Y pídale a ese alguien más que también se suscriba. Cada vez que subamos una predicación nueva, un mensaje nuevo, entonces va a llegar inmediatamente a sus medios electrónicos, ya sea computadora, teléfono, iPad o lo que sea. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar esta predicación leyendo el versículo con el que empezamos la semana pasada, y es el sexto mandamiento de nuestro Dios al pueblo de Israel y por ende a todo el mundo conocido de ese tiempo, de ahorita y del futuro. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No matarás. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque me concedes una vez más este privilegio. Señor, que de mis labios no salga nada que no sea tuyo. Y así como me diste tu palabra, así, Señor, como me diste este mensaje para tu pueblo, así que sea expuesto, Señor. Y yo sé que tú, Señor, le darás el fruto, darás el crecimiento a esta palabra en el corazón de cada uno de mis radioescuchas o de mis gente, público que está oyendo, ya sea a través de cualquier medio. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el título de este mensaje es No matarás, parte número 2. Porque la semana pasada, mis hermanos, nos quedamos un tanto cortos por falta de tiempo, ¿verdad? El tema era y es muy extenso para poderlo abarcar en solamente una sola predicación. Entonces, el mandamiento de nuestro Dios es no matarás. La prohibición terminante y absoluta al pueblo de Israel, al mundo cristiano, al mundo no cristiano, es no matar. ¿Por qué? Porque la vida le pertenece única y exclusivamente a Dios, nada más. Él es el dueño de la vida de todos los seres humanos en el planeta Tierra. ¿Y cuántos miles de años hace que Dios hizo a Adán y a Eva en el huerto del Edén? Bueno, hay muchos estudiosos que dicen que son solamente 5,000 años, otros que son 50,000 años. El tiempo que haya sido, de ahí hacia acá, la vida, toda la vida de todos los seres humanos le pertenece a Él única y exclusivamente, a nuestro Dios. Amén. Yo no sé si ustedes, mis
querido hermano, hermana, se ha documentado acerca de este tema de que estamos tratando ahorita. Estamos tratando acerca del asesinato, porque así es lo que es legalmente, es un asesinato, con premeditación, dijimos la semana pasada, premeditación, alevosía, ventaja y traición de un bebé no nacido, de un ser humano no nacido. También dijimos que el ser humano desde el momento de su concepción es sujeto del derecho a la vida. Es un garante, ese ser humano, de la protección que la sociedad le debe otorgar. La sociedad está obligada a proteger la vida y la integridad física total y absolutamente de ese ser humano desde el momento de la concepción y hasta el momento de su muerte. Y para eso Dios estableció leyes, Dios estableció instituciones, dijimos también la semana pasada, que el libro de derecho, el libro de leyes más antiguo del universo entero, es este libro que estoy leyendo, la Biblia. Yo uso para mis predicaciones la Biblia Reina Valera del 60, ¿verdad? Desde que empezamos el ministerio y hasta ahorita, ¿verdad? Ha habido y hay otras revisiones, pero para mí la más acertada es esta. En fin, este es el libro, por ende, por esencia misma, el libro exclusivo, el libro más grande y más original y más correcto, el libro de derecho, el libro de leyes que debe o debería regir al mundo. Entonces, comenzamos pues aquí con Éxodo capítulo 20 y versículo 13, donde dice, no matarás. Y vamos a ver el tema del aborto. Vamos a tratar de terminar el tema del aborto en esta ocasión. Los diferentes tipos de aborto que hay, ¿verdad? Son aborto terapéutico, aborto indirecto, ¿verdad? Aborto quirúrgico, en fin. Y el aborto a través de medios, ¿verdad? Convencionales que se usaban en tiempos pasados, que eran a través de hierbas, a través de venenos, a través de cosas en los que se asesinaba, se mataba al pequeño no nacido, a ese ser humano, una cosa tan maravillosa como es el ser humano, un cuerpo pequeñito dentro del vientre de su madre, que aunque está pequeño, aunque no lo vemos, es una maravilla, es un universo de milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, cómo un ser tan pequeño puede reunir toda la ciencia del universo entero. Y al decir esto, hablo de lo siguiente: cómo están construidas las células, cómo están construidos los órganos, cómo está construida la sangre, cómo está construido y para qué es la piel de las diferentes partes del cuerpo, los músculos, los huesos, en fin, tantas cosas que solamente Dios lo puede haber hecho. Los que defienden la evolución, pues lamentablemente se van a quedar defendiéndola, porque es como defender al diablo. La evolución no hay manera, no hay ninguna aproximación para defenderla. Cuando hay casos difíciles, dicen, usted es el abogado del diablo. Bueno, defenderla. La teoría esa tan ridícula que dice que somos productos de una evolución, que fuimos primero una amiba, después un pequeño ente en el agua, después del agua a la tierra y los changos y todo eso, y la evolución del Homo sapiens y bueno, tanta cosa.
no nos vamos a meter en todo eso, pero dicen, y fue producto de la evolución. Y el hombre o el animal o la planta fueron evolucionando para adaptarse a las nuevas condiciones. Mentira. Dicen los chicanitos, boloni. O sea, mentira, es un absurdo. Somos hechos por la mano de Dios. Entonces, dijimos que el aborto, supuestamente el aborto terapéutico, es la interrupción del embarazo por razones diferentemente esgrimidas, ya sea que la madre o la mujer está en peligro de morir o su salud se pone en riesgo grande al seguir ese aborto. Entonces, al seguir ese embarazo. Entonces los médicos deciden, para salvar la vida de la madre, deciden asesinar al producto no nacido. Ahora, ¿por qué digo asesinar? Porque de acuerdo a los libros de derecho que obraban todavía hace unos cuantos años en las diferentes universidades de México, de Latinoamérica, del resto del mundo, de aquí de Estados Unidos, asesinar, matar, detener la vida, cortar la vida de un ser humano, es y será asesinato. Y lo peor del caso, mis hermanos, es que es un asesinato que buscó la madre de esa criatura. Y entonces dijimos que eso es el aborto terapéutico. El aborto indirecto es cuando, lo que dicen los médicos, cuando la viabilidad de que ese pequeño ser se logre es nula. O sea que hay alguna enfermedad congénita, hay algún daño por algún accidente, hay, en fin, tantas y tantas razones que se pueden esgrimir, pero la oportunidad de vida de esa criatura son nulas, y si acaso, dicen ellos, si acaso naciera, iba a nacer deforme, iba a nacer defectuosa, iba a nacer, en fin, iba a nacer para una vida que era mejor la muerte, y deciden matarlo, o sea, abortarlo. Amén. Entonces, el aborto quirúrgico es hasta las 15 semanas de gestación y se usa ya sea un medio de succión o aspiración, en el cual, ¿verdad? Originalmente se usaba una jeringa con una agujota del tamaño caguama, pues por decirlo así, y se succionaba ¿verdad? Con esa jeringa, se succionaba primero el líquido placentario o placéntico donde se encuentra el niño, ¿verdad? Flotando, y después esa criaturita parte por parte. Luego se pusieron ya de moda las bombas de succión o las bombas de vacío, y pedazo a pedazo ese niño fue extraído del vientre de su madre. Entonces, mis hermanos, vamos viendo pues que es algo que nunca debió de haber pasado. ¿Por qué decimos que nunca debió de haber pasado, mis hermanos? Porque antes de tomar una decisión de ese tipo, tiene que buscarse las alternativas para que la criatura sobreviva. Amén. Entonces, ya sea la succión o la aspiración, ya sea con jeringa o sea con una bomba de vacío, en fin, el resultado es el mismo. También se usa en el aborto quirúrgico, se usa el bisturí, o sea, le aplican a la mujer uh, anestesia general y le hacen, ya sea que a través, bueno, de una incisión, de una cortada en su vientre, sacan ese producto no nacido, ¿verdad? Entonces, hay el aborto por motivación personal. Y ya sea que
la mujer o está muy joven o supuestamente es muy pobre y no se puede mantener sola, no puede mantener esa criaturita que no ha nacido, o bien simple y sencillamente quiso pasar un buen tiempo, entre comillas, hablando, o un fin de semana, eh, o un noviazgo que terminó mal, una relación, ¿verdad? Por ende, pecaminosa, porque la palabra del Señor establece que para que el hombre y la mujer puedan tener la cohabitación o el acto sexual, tienen que estar casados. Pero, pues la muchacha y el muchacho no se quisieron esperar. Hubo ese embarazo y pues lo más fácil es el aborto, ¿verdad? Y la razón social, o sea, dijimos personal, la social es porque tal vez esa criatura que iban a nacer no es de la raza que se esperaba. Estamos hablando de aquí, de este país. Tal vez era una mujer blanca y el papá era un negrito o chinito o en fin, y no iba a estar bien visto y los padres o los compañeros de la universidad, del trabajo, la familia, le iba a poner presión a esa mujer al tener un niño con esas características, o le iban a hacer lo que llaman aquí bullying, y decide, pues mejor abortar, la manera fácil. Y se aborta y se termina el problema, entre comillas. Amén. Ahora, no sé si usted sabrá qué tantos abortos, si usted está oyendo aquí en Estados Unidos, qué tantos abortos ha habido desde 1970 que se empezó a registrar, ¿verdad? Ya en récords los abortos en este país y también en México, para los que son de México. Pero de 1970 hasta el año 2000, los abortos registrados, estamos hablando nada más los oficiales, entre comillas, fueron 47 millones de abortos de seres humanos asesinados en el vientre de su madre, asesinados por científicos, o sea, por médicos, por enfermeras, con una sangre fría tan espantosa que da miedo. ¿Sí? Y en México, por año, hasta que o sea, hasta que llegó a este récord, ¿verdad? De ahí, hasta el 2006, de 2006 hacia acá no hay un récord preciso, pero hasta el 2006 se estaban haciendo 874,747 abortos por año en la nación, en México. Y dice la prensa oficial o la prensa normal, la radio, la televisión, los periódicos que vemos, que simplemente es un tissue, solamente son tejidos que fueron removidos de aquella madre, o sea, de aquella mujer que iba a ser madre pues la salvaron de que tuviera un aborto, ¿no? Un embarazo no deseado. Lo que no dicen es esto, que la mayor parte, el 90%, y estoy hablando de los documentos oficiales, de los documentos científicos, el 90% de los cánceres uterinos o los cánceres de mama, o del pecho de la mujer, el 90% son en mujeres que abortaron. ¿Cómo? Sí. El aborto tiene consecuencias físicas. El aborto tiene consecuencias morales. El aborto tiene consecuencias psicológicas. El aborto tiene consecuencias sociales.
El aborto tiene consecuencias espirituales y aquí nos vamos a parar. Amén. ¿Por qué? Porque dijo la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20 y versículo 13. No matarás. Amén. No matarás. Y en este caso, esta mujer mató a su hijo o a sus hijos que estaban por nacer. Aquí mismo, un capítulo adelante, el capítulo 21 y del versículo 22 en delante dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusieren el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, hay una coma aquí, entonces pagarás vida por vida. ¿Cómo? Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Aleluya. Aquí está poco seria la cosa. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Mi alma te alaba, Señor. Mis hermanos, nuestro Dios, mi Dios y Padre de mi Señor y Salvador Jesucristo, no es políticamente correcto. Aquí lo que estamos leyendo es muy duro, es muy rudo, si lo quieren así. Amén. Pero es palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios, mis hermanos. Dice, mas si hubiere muerte, el versículo 23, entonces pagarás vida por vida. Entonces, lo que está diciendo es que si alguien provocó involuntariamente o voluntariamente un aborto y la criatura muere, entonces a ese individuo o a esa mujer tendrán que matarla. Oiga, ¿cuántas miles de veces? O cientos de miles de veces, o millones de veces tendríamos que haber matado o quitado la vida a los médicos, a las enfermeras, a las madres o las que iban a ser madres, y a los maridos o a los novios o a los amantes o a los queridos o como usted le quiera llamar, que provocaron ese aborto. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aleluya. ¿Cuántas veces tendrían que haber sido asesinados los asesinos de niños no nacidos? Hay una organización aquí que se llama Planet Parenthood, aquí en inglés en Estados Unidos. O sea, paternidad planeada. Un nombre se oye bonito, se oye agradable, pero no es otra cosa, mis hermanos, que es una corporación, un negocio inmenso de clínicas, de hospitales, todo alrededor de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Hawái, de todos esos, donde lo único que ellos hacen es abortos, promueven el aborto. Y si no me lo cree, váyase a YouTube, váyase a la computadora, ¿verdad? Y ahí va usted a encontrar lo que significa Planet Parenthood o paternidad planeada. Váyase a Google y ahí lo va a ver. Acabo de ver un video real, un video auténtico que realizó un médico, un doctor aquí en Estados Unidos,
acerca de un aborto. Y esta criaturita tenía 3 meses de haber sido concebido, o sea, 12 semanas. A las 12 semanas, si usted no sabía, el niño ya llora, ya hace ruidos y ya se chupa el dedito de su manita derecha o de su manita izquierda, según si es derecho o es izquierdo. Ya siente dolor. Tal vez no piensa, quién sabe, solamente Dios lo sabe, pero es un ser humano. Y a través de las cámaras que estaban puestas encima del vientre de la madre, ¿verdad? Cámaras de ultrasonido, se ve a esa criaturita chupándose el dedito gordo, dedito de la mano derecha. Pero luego se ve, mis hermanos, donde entra el tubo de succión. Y empieza... El niñito estaba muy tranquilo, la criatura estaba muy tranquilita ahí chupándose su dedito. Pero cuando entra el tubo en el útero de la madre, esa criaturita empieza su corazón a acelerarse, los latidos del corazón empieza a asustarse el niño, ya no se chupa el dedo, simplemente empieza a agitarse dentro del vientre de la madre. Y luego con esa succión tan grande, tan fuerte de esa bomba de vacío, se rompe el saco del agua o la placenta donde está el niño y empiezan a chupar todo lo que es el líquido y luego empiezan a llevarse parte por parte, primero los piececitos, luego los bracitos, luego, en fin, cada órgano de la criatura. Y el niño moviéndose todavía, en dolor, en un grito silencioso, en un lloro silencioso, en una agonía tremenda y horrible de esa criatura que no había nacido todavía, que cometió el flagrante delito de haber sido concebido. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Cometió un delito, mis hermanos, esa criatura. ¿Cuál delito? Él no pidió que la madre anduviera allá en sus porquerías o metiéndose con quien no debía o simplemente que quiere seguir su vida. Es un inocente y sin embargo, mis hermanos, lo están asesinando parte por parte. Luego ya se ve donde han sacado ya todas las piezas de esa criatura, todavía está abriendo la boquita el niño. O ya nada más es la cabecita. Pero la bomba no lo puede, la manguera de la bomba no puede sacar la cabeza porque la cabecita es más grande que el agujero de la bomba. Entonces, el doctor mete una clase de pinzas quirúrgicas largas y agarra la cabecita de esa criaturita y la tritura, la quiebra y la saca parte por parte del útero de aquella mujer. Oiga, qué sangre tan fría. Qué hombre ese doctor y los enfermeros o las enfermeras endemoniados que pueden asesinar a una persona que no se puede defender. Yo por la criatura, mis hermanos, no me preocupo, porque en el momento en que murió, en ese momento fue llevado al cielo por los ángeles de Dios, y allá está en el cielo. ¿Sí? A pesar de que sufrió tanto, a pesar de todo eso, él se fue al cielo. Y el cielo está ahorita lleno de los millones y millones y millones de seres humanos que no nacieron y que fueron asesinados con la complicidad de la sociedad que tenía que haber velado por ellos y de las madres o las que iban a ser madres que tenían que haber defendido a esa criatura con dientes, con uñas, con todo lo que pudieran, y sin embargo consintieron en que los asesinaran. Amén.
Oiga, todavía estoy temblando de del horror tan grande que causa ver ese video. Le recomiendo que el que lo vea, está en YouTube. Se llama El aborto real. O el aborto en vida real. Está traducido del inglés al español, así que no hay ningún problema. Muchos de ustedes hablan inglés, entonces véanlo en inglés. Luego hay, hay muchas cosas ahí en el internet, en YouTube. Pero hay un poema que declama un locutor de Houston. Bueno, vive en Houston, es mexicano. Y lo está declamando mientras se está viendo también en la pantalla a través del ultrasonido una criaturita. Y dice, estoy feliz porque hace 2 semanas fui concebido. Y estoy feliz porque tú, mami, está hablando, supuestamente el niño está hablando con su mamá. Tú, mami, eres vas a ser una mamá muy bonita, muy preciosa. Yo sé que vas a ser feliz conmigo, yo voy a ser muy feliz contigo. Ya pasaron 2 semanas, dice, ya pasaron 3 semanas, ya pasaron 4 semanas, ya pasó un mes, ya tengo manitas y me las veo, son preciosas, son completas, están tan perfectas. Y ya tengo piececitos, y en fin, va, el poema va desarrollándose. Pero dice, yo te noto triste, te noto rara, ¿qué es lo que te pasa, mamita? Está hablando el baby. Dice, hoy fuimos al doctor, y ya el niño tenía 3 semanas, ¿verdad? De haber sido concebido. Ya tiene pies, ya tiene manos, ya está formado casi completamente. Y fuimos al doctor y dijo que mañana, pero yo no sé qué es mañana. Entonces llega el día de mañana, dice, vamos a llegar, llegando con el doctor otra vez. ¿Y por qué te acuestas, mami, si todavía es de día? Yo no tengo sueño, yo quiero seguir jugando con mis manitas y quiero seguir hablando contigo. Y luego dice, ¿pero qué está pasando? Si ya te dormiste y ahora está esta cosa que está entrando aquí, que está violando mi santuario, está violando el refugio donde yo estoy. Dice, mamita, dice, me están arrancando las piernitas, me están arrancando mis pies, mis piernas. Mamita, perdóname, ya no vuelvo a patearte. O sea, a dar pataditas. No lo vuelvo a hacer, pero diles que ya no. Y está llorando la criatura y está clamando por su vida. Finalmente queda solamente un sonido y se apaga la voz. Muere la criatura. Oiga, tal vez bueno, es solamente una poesía que declama este locutor, que es muy buen locutor. Y es locutor en una radio secular, no estoy hablando de una radio cristiana. Pero este hombre, todavía tengo la piel chinita, mis hermanos. Al ver el video primero y luego ver el segundo con la poesía. Y honestamente, mis hermanos, es algo terrible. Porque pude ver, ya había visto otros videos antes, pero pude ver en este caso, en tiempo real, lo que es capaz de hacer el ser humano en contra de aquellos que no se pueden defender. Estos doctores y estas enfermeras son gente endemoniada y yo creo que la mujer, la madre o los que consintieron en eso son gente endemoniada también. Amén. Es terrible lo que está pasando. Ahora, cuando este presidente que está aquí en Estados Unidos tomó el poder, lo primero que hizo fue aprobar los fondos para que en México las instituciones que hacen el aborto, las corporaciones que están aquí también, que ya dijimos son Planned Parenthood, pudieran hacer o llevar a efecto abortos
gratuitos con las mujeres mexicanas. ¿Por qué es la idea? ¿Por qué es la ansia de asesinar a esas criaturas? No es, no es para defender los derechos, entre comillas, de las mujeres. No, es para asesinar a esas criaturas que no se pueden defender. Esa es la razón, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esta gente le sirve a su padre el diablo, pero no quieren entender que su fin es el infierno. Yo no sé qué tantos miles de médicos y de enfermeras y de mujeres que hicieron se hicieron esos abortos, están ya en el infierno. Pero si están, ¿cuántos, los que sean, están ahí y merecían eso y merecen más? Y ahorita vamos a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque aquí hay un partido en Estados Unidos, hay un partido, el Partido Demócrata, o los famosos liberales, que cada vez que en Huntsville, Texas, o en otros estados, en otras ciudades de aquí de Estados Unidos, se condena a muerte a un criminal comprobado que asesinó, que violó, que hizo actos violentos en contra de la sociedad. Cada vez que uno de esos es condenado a la inyección letal o a la cámara de gases o lo que sea, hacen manifestaciones y que pobrecito y que merece la vida y que están violando sus derechos, y la Asociación de Libertades Civiles, parece que se llama, que no es más que una asociación satánica, protegen supuestamente la vida o la integridad y los derechos de esos criminales que está comprobado que mataron a mucha gente o mataron 2 o 3 personas, pero pero son convictos y confesos de sus delitos. Pero esos mismos demócratas, ese mismo partido de liberales aquí en Estados Unidos, en vez de proteger a las criaturas no nacidas, se ponen en contra cuando alguien como yo o como mis otros hermanos predicadores hablan en contra del aborto. Y no lo dude que cualquier día de estos me sacan del aire. Sí. Entonces, protegen a un criminal, pero condenan a un inocente. O a muchos inocentes, o a miles de inocentes, a millones de inocentes, que son las criaturas que no pidieron ser concebidos. Y sin embargo, estas gentes los condenan a muerte, y a una muerte horrible, a una muerte atroz. Amén. Vamos a seguir adelante, mis hermanos. La siguiente lectura que tenemos aquí, mis hermanos, está en el Salmo 139, versículo 13, que ya lo habíamos leído esta semana pasada. Vamos a leerlo una vez más. ¿Sí? Salmo 139, 13, y dice la palabra del Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cuáles cosas? Los órganos, los tejidos con los que estamos formados, que Dios nos formó en el huerto del Edén. Y dice aquí que en el libro de Dios estaban escritas todas aquellas cosas, aquellas partes de nuestro cuerpo, que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Este que les habla, gloria sea el Señor. Ahora ya me faltan algunas partes de mi cuerpo, me falta un dedo, me faltan eh, el apéndice, me faltan no sé qué otros órganos, ¿verdad? Pequeños, me han ido a través de la vida. Tengo 70 años ya, voy a cumplir 70 años en marzo, en julio del año que entra. Sí, todavía estamos aquí. Pero yo cuando nací completo. Sí.
Porque Dios, aquí dice la palabra del Señor 139:13, Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis entrañas. Entonces, si Dios nos formó, si Dios formó estas criaturitas, si Dios dio la vida, si en su libro santo está el nombre de cada uno de nosotros, aun cuando no hayamos nacido, porque estos hijos del diablo se atreven a asesinar de una manera tan vil y tan ruin y tan cobarde, porque no es otra cosa más que eso, vil, ruin y cobarde manera de asesinar a una criatura cuyo único delito fue ser concebido. Así, aunque suene sarcástico, esa criatura cometió el delito de haber sido concebido. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. En el Salmo 55, versículo 23, dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Aleluya. ¿De qué está hablando? Ya dijimos, ¿se acuerdan hace un momento que dijimos que la ciencia médica no le dice a la gente, porque la ciencia médica en este país y en cualquier parte del mundo es un negocio? La industria farmacéutica es una industria que mueve billones y billones de dólares cada año. Y no le dicen a las mujeres que van a abortar, señora, lo más seguro es que usted vaya a tener cáncer y se va a morir de eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera, mis hermanos, al ir en contra de Dios y al destruir la obra gloriosa de Dios, que son esas criaturas, se está afectando de por vida el cuerpo de aquella mujer que interrumpió su embarazo, que mató una vida preciosa. Oiga, yo tengo una bisnieta. Apenas hace rato se acaba de ir, se le acaba de llevar mi nieta para su casa. Pero tiene 2 años la criatura. Yo disfruto esa criaturita tanto, que también así disfruté a mis hijos cuando eran pequeños. Andrés se llama mi hijo grande, Andrés Rubén. Luego Jovita Angelina, mi hija. Y luego Danielita, que es la pequeña, el regalo que Dios nos dio, que ya oyeron el testimonio de lo que es la vida de ella, cómo llegó a nuestra vida, ¿verdad? Yo lo disfruté a mis hijos, luego a mis nietos y ahora con la bisnieta. El punto es esto, mis hermanos, el amor, la perfección del amor de Dios, la podemos ver en esas criaturitas. Pero esos que abortaron no alcanzaron a ser vistos por sus padres o por sus abuelos o por sus bisabuelos. No alcanzaron ellos a ver a sus padres, a sus abuelos, a sus bisabuelos. No alcanzaron a ver la luz del día. Ya están en el cielo, sí, gloria a Dios. Porque dice la palabra, ¿se acuerdan que leímos la palabra donde dice, dejar a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque Dios es el reino de los cielos? Entonces, todos esos millones de niños que han sido abortados ya están en el cielo. Ahora, no nada más las mujeres que abortaron, no nada más los hombres que crearon y que hicieron esos abortos, las enfermeras, los médicos, pero todos aquellos que toman parte o que son culpables por omisión porque no impidieron esos abortos, van a sufrir. Déjame leer una vez más el versículo 23 del capítulo 55 de los Salmos. Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. ¿Cuál es el pozo de perdición? La tumba. Y después de la tumba, inmediatamente, el infierno. Los hombres sanguinarios. Oiga, ¿qué más sanguinario quiere que un médico o un curandero o una enfermera o lo que sea que asesina a niños no nacidos? Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Muchos de ellos, mis hermanos, mueren jóvenes, mueren de una manera horrible, a través de cánceres, a través de todo eso, y mueren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, todo
alma que pecare, esa también morirá, dice la palabra. Yo no le estoy quitando a la Biblia, pero tampoco le estoy poniendo nada. Dios no es políticamente correcto. Y si Él no lo es, yo soy su siervo. Yo no puedo ser políticamente correcto. I'm sorry, dicen aquí los gringos. Decíamos nosotros, I'm so sorry. Pero no podemos, mis hermanos. No podemos mentir. No podemos quitarle a la palabra del Señor. Amén. Aquí en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice: Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Ya lo dijimos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, dice la palabra del Señor: Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él. Entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí está hablando, mis hermanos, del juicio del gran trono blanco. Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, la Biblia, en el libro del Apocalipsis, o Revelación, capítulo 20, versículos del 11 en adelante, es que después de que estuvieron en el infierno, algunos de ellos miles de años, otros cientos de años, otros tal vez nada más, no sé, unos cuantos años, después de que murieron, muchos de ellos de una forma trágica o de una forma temprana, por lo que leímos en la Biblia hace un momento, que esta gente que cometió esos pecados van a morir, o sea, los sanguinarios van a morir antes de tiempo. Después de eso, sigue el juicio del gran trono blanco. En otras palabras, dice grandes y pequeños. Amén. Y vi los muertos, grandes y pequeños. ¿Qué quiere decir? Cuando dice grande, está hablando de gobernantes, está hablando de gente que tenía posición preponderante. Aquí estamos hablando de presidentes de los países. Estamos hablando del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sí, ese señor que estuvo diciendo y que dio un dictamen a favor de los derechos de las mujeres, a favor del derecho de abortar. Pero, ¿y el derecho de los no nacidos? Ya dijimos también que el primer derecho es el derecho a la vida y no se los están respetando. Amén. Entonces, mis hermanos, así es esto, ¿verdad? Que en el juicio del gran trono blanco no va a haber salvos. Todos los que van a estar ahí va a ser porque el infierno los entregó. Para que supieran por qué van a volver a las profundidades del infierno. ¿Y cuál es la razón? Y ahí se les van a leer sus delitos. Ahí se les van a leer lo que el ángel de Dios que está encargado de llevar el récord de todas las cosas buenas o todas las cosas malas que el ser humano haga aquí. Entonces no va a haber nadie que acuse a nuestro Dios de injusto. Mira, aquí está el libro de la vida, dice ahí. Todo aquel que no sea hallado aquí en el libro de la vida es porque está en el libro de la muerte.
lamentablemente, el libro de la vida que se va a abrir en el gran trono blanco va a estar vacío. Porque todas las vidas de aquellos millones y millones y millones de gentes van a estar esos nombres en el libro de la muerte. Ahora, ¿cómo le va a hacer Dios? Dios es Dios. Pero por nombre y por lugar de importancia en la sociedad o en la política, en lo que sea, van a estar ahí. Y se le va a decir, fulano de tal. Y de ahí no va a haber quien diga, no, pues no era, no, tú eres, adelante. Tú mataste tantos millones de niños. No, señor, yo no los, ¿cómo no? Tú eres el presidente de Estados Unidos, o tú eres el presidente de México, tú eres el presidente de cualquier país del mundo. Y tú consentiste en esos asesinatos. Entonces, por lo tanto, tú los mataste y vas al infierno. No, no, pero y los no, bueno, de eso no te apures. Aquí vienen también. Son más pequeños, pero aquí van también. Mis hermanos, yo no quiero estar en el pellejo de esos condenados a la eternidad en el infierno. Ahora, hablamos de este país, de Estados Unidos de Norteamérica, que fue hasta hace unos cuantos meses el país más poderoso del mundo. Pero ya vimos que todo lo que hizo este señor Biden, pues puso al país en un escalón mucho más abajo de lo que estaba. Amén. Lamentablemente, este país que fue el ejemplo a seguir, el ejemplo bueno, ahora es un ejemplo malo a seguir. Y lo que hace el grande, lo quieren hacer también los más chicos, ¿verdad? En el caso de México, México fue el alid o el líder de toda América Latina en su tiempo. Y tal vez hasta ahorita hay muchas cosas que el resto de América Latina lo sigue. Entonces, como vieron y están viendo que se le puso el ministro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia en contra al Estado de Coahuila por el simple y sencillo hecho, la simple y sencilla razón de que en el Estado de Coahuila se estaba penando, o se está penando todavía, el aborto. Y el ministro dijo, no, eso no puede ser porque yo soy el ministro de la Suprema Corte de Justicia y yo estoy interpretando la ley. Pobrecito, decíamos hace una semana, pobrecito de ese presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pobrecitos de los presidentes de estos dos países y de todos los países que están envueltos. Van que vuelan para el infierno si antes no se arrepienten. Amén. Yo no sé cómo está la vida de usted, mi hermano. Yo no sé cómo está la vida de usted, mi hermana. Yo no sé si usted consintió en que su hija se practicara un aborto, o que su hijo embarazara a una mujer y luego le pagara el aborto. Yo no sé si usted tiene un hijo doctor o usted mismo es doctor. Pero si no se arrepiente, va al infierno. Yo no estoy poniéndolo, le he leído la Biblia. No se enoje conmigo, enójese con Dios. Pero si ese es su caso, arrepiéntase. Hay tiempo todavía. La labor mía como predicador, como siervo de Dios, es ser esto. Solamente un atalaya, solamente un portador de la palabra, solamente alguien que da la voz de alerta. Arrepiéntanse antes que sea demasiado tarde. Amén. Yo no sé cómo está su vida. Pero si usted hubiera consentido en algo así, todavía, dice la palabra del Señor, es tiempo aceptable. Todavía es día de salvación. Cierra sus ojos. Arrepienta de sus pecados y acepte a Cristo. Repita esta oración que vamos a hacer.
Padre, en el nombre de Cristo, llego delante de ti. He escuchado este mensaje. Y Señor, yo soy culpable, pero me arrepiento de mis pecados en este momento. Padre, perdóname mis pecados en el nombre de Cristo. Y ayúdame a vivir una vida correcta, una vida santa, los días o los años que me queden de vida, o los días o los años que resten para que Cristo Jesús venga por su pueblo. Reconozco que he pecado, me arrepiento, pero acepto a Cristo como mi Salvador. Cristo, ven a mi vida, transfórmame. Hazme que una criatura nueva para poderte servir y seguir todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, como dije hace un momento cuando empezamos, si es de bendición para ustedes esta predicación, suscríbase a nuestro canal para que cada vez que pongamos una más o la subamos al internet, le llegue a usted, a su computadora, a su teléfono. Les amo en el amor del Señor. Y les digo, la próxima semana, a esta misma hora y por esta misma estación. Amén. Dios los bendiga.